dice el Señor en su palabra, en el libro de Eclesiastés, algo que no debemos olvidar, que Dios, el Señor, nos pedirá cuentas de cada uno de nuestros actos, sean buenos o sean malos, y aunque lo hayamos hecho en secreto, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que saber que la primera buena obra de todo creyente, de todo cristiano, gira en torno al corazón. Es decir, podemos hacer buenas obras, pero sin embargo, estas buenas obras tenga una naturaleza que no es en realidad la que demanda nuestro Señor en su palabra. Por lo tanto, las buenas obras no la debemos entender como muchos la entienden, de dar limosna, y así lo dice la Escritura también, pero no con el espíritu con el que muchas personas entienden esta obra de misericordia. Hemos dicho que la verdadera obra de un cristiano gira en torno a nosotros mismos, en torno a nuestro corazón, y tiene que ver mucho en cuanto a nuestra situación espiritual, a nuestro diario encuentro con el Señor. De no ser así, de no tener relación con Dios, caemos en una respuesta que no tiene en realidad contestación. Tiene que ver también con nuestro compromiso como hijos de Dios, sino lo que en realidad las personas necesitan es el conocimiento de Dios. Llevar la palabra de Dios, principalmente aquellas personas que nosotros amamos y queremos, llevarlas para que puedan ser hijos de Dios en un sentido amplio del término, de tal manera que puedan conocer el mensaje de Dios, llevar ese mensaje. Es una buena obra de misericordia. La palabra de Dios habla acerca de esto y mucho. Las obras también tiene otra cara que es muy fea, porque vivimos en una sociedad totalmente loca, en el sentido humano del término y también espiritual. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos lo que aquí nos quiere decir. Es el corazón, repito nuevamente, donde Dios habita en el creyente, en su espíritu, en el espíritu del creyente, y solo y exclusivamente habita en el corazón del convertido. Aquellos que fueron convertidos por el poder de Dios, pero también son aquellos que hacen verdad porque viven conforme a su palabra. Y es ahí cuando en la vida del creyente, en la vida del convertido, en la vida del Hijo de Dios, es cuando tiene una lucha espiritual enorme contra Satanás, contra esos dardos satánicos de los diablos, de la oscuridad, de un mundo que nosotros no conocemos, pero que si conociéramos estaríamos llenos de temor. Satanás está constantemente trabajando contra los hijos de Dios, tratando de que nosotros flaqueemos, de que nosotros caigamos en una situación de desazón, de poco ánimo. Satán, los diablos, pretende romper con esas murallas que son nuestra identificación con Dios,
Por eso no debemos de olvidar una cosa muy importante, porque nosotros, cada uno de nosotros, estamos librando una batalla espiritual. Se está librando una batalla entre el diablo y los santos del Señor. Es necesario, importante que conocer que vivimos espiritualmente hablando por la gracia de Dios, que como hijos de Dios nosotros, cada uno de nosotros, está en guerra permanente mientras que estemos aquí en la tierra contra el maligno, contra un ejército imponente de diablos que no vemos, que no conocemos, y esto no es una historia de niños o de viejas, sino que es una historia que en la Escritura se nos advierte una y otra vez acerca de este problema. Son ejércitos de maldad, ejércitos que tratan por todos los medios de hundir al pueblo de Dios, de Dios. Por eso, cada vez que alguno de nosotros, cada vez que algún hijo de Dios cae a tierra, a través de esa lucha de la que estábamos hablando, ha pecado contra Dios, ha caído de alguna manera en el engaño de Satanás, es levantado una y otra vez por el fuerte brazo de nuestro Señor Jesucristo. He ahí donde se encuentra la raíz del bien y del mal, de ese bien que es parte de lo que el Señor da a su pueblo, de ese obrar bien que es lo que es consecuencia del Espíritu Santo en el trabajo constante que está haciendo a favor de los hijos de Dios. Debe haber en nuestro corazón frutos, porque esos frutos es un regalo de Dios. Debe haber frutos y expresiones de alegría, de expresiones de dar la gloria al Señor, a Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, porque eso es lo que hay, eso es lo que habita en nuestro corazón. El cristiano, hermano y hermana, podemos los cristianos vivir una vida alejada de la verdad de Dios durante algún tiempo. Podemos no tener una vida espiritual en absoluto, vivir como el mundo, porque hay en nosotros todavía carne, y la carne es contraria a Dios. Por eso estamos hablando de la obra de misericordia de Dios en el corazón del creyente, porque cada vez que pecamos, cada vez la gracia viene a nuestras vidas. Porque tenemos que reconocer que ha habido un precio para que eso sea así, un precio enorme en la misma divinidad, en la Trinidad de Dios, en la triunidad de Dios. Porque el mismo Dios, en su Hijo Jesucristo, se hace hombre, se hace igual a nosotros, porque una persona tiene que dar respuesta a ese pecado y a esa maldad de nuestro ser. Él es nuestro hermano. Él es el que se hizo hombre. Él es el que nació en el vientre de una mujer llamada la Virgen María, y digo bien, porque fue un nacimiento virginal, No conocemos las circunstancias o sabemos cosas sobre esto, pero fue ese milagro del nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo. Nosotros, tú, yo, podemos vivir en la mentira y en la verdad al mismo tiempo. Mejor dicho, vivir en nuestra mentira y en nuestra verdad, que es diferente. Pero no nos confiemos demasiado, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. No caigamos en el error de pensar que que Dios nos va a perdonar, que Dios es muy bueno, que tal y que cual, ¿no? Porque nosotros tenemos que dar testimonio de lo que somos. Hay muchos que se llamaron evangélicos y que se llamarán evangélicos y que se llaman evangélicos que no son convertidos. Es natural. Nuestras iglesias están abiertas, pero hay muchos hermanos que no han llegado a ese conocimiento. De ahí que nosotros debamos ponernos en oración unos para con los otros, no olvidando, hermano, que es necesario que haya un cambio radical en la vida de todos nosotros, de que cuando lleguen los últimos momentos estemos persuadidos de que por la gracia de Dios tendremos esa certeza. Y no solamente en el lecho de muerte, sino en situaciones que quizá tú o como yo la hemos sufrido, donde hemos visto el brazo de Dios con nosotros en situaciones difíciles de nuestra vida. Nos gustaría escuchar un sermón diferente también, porque somos carne, pero debemos y estamos en la iglesia para escuchar palabras de Dios, dichas por Dios en su palabra. Yo estoy repitiendo simplemente el texto. El Señor es contundente, no nos engañemos. ¿Qué dice el Señor? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Si nosotros vivimos conforme a la carne, moriremos. Porque es una forma de hablar nuestro Señor para que nosotros nos demos cuenta cuál es nuestra situación personal ante Dios y ante la Iglesia y ante el mundo. El Señor es contundente, no debemos engañarnos. Dice en su palabra el apóstol San Pablo a la iglesia de Roma: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Le está hablando a creyentes. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser convertido, un hijo de Dios. Y dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu, fijaos bien, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Palabra de Dios. Por eso necesitamos de la predicación. Por eso nosotros flaqueemos, de que nosotros caigamos en una situación de desazón, de poco ánimo. Esas murallas que son nuestras profesiones de fe, nuestra identificación con Dios. Por eso no debemos de olvidar una cosa muy importante, porque nosotros, cada uno de nosotros, estamos librando una batalla espiritual contra los santos. Se está librando una batalla entre el diablo y los santos del Señor. Es necesario, importante, que conocer que vivimos espiritualmente hablando por la gracia de Dios, que como hijos de Dios nosotros, cada uno de nosotros,
está en guerra permanente mientras que estemos aquí en la tierra contra el maligno, contra un ejército imponente de diablos que no vemos, que no conocemos, y esto no es una historia de niños o de viejas, sino que es una historia que en la Escritura se nos advierte una y otra vez acerca de este problema. Son ejércitos de maldad, ejércitos que tratan por todos los medios de hundir al pueblo de Dios, de hundir al pueblo de Dios. Por eso, cada vez que alguno de nosotros, cada vez que algún hijo de Dios cae a tierra, a través de esa lucha de la que estábamos hablando, y el pecado ha pecado contra Dios, ha caído de alguna manera en el engaño de Satanás, es levantado una y otra vez por el fuerte brazo de nuestro Señor Jesucristo. He ahí donde se encuentra la raíz del bien y del mal, de ese bien que es parte de lo que el Señor da a su pueblo, de ese obrar bien que es lo que es consecuencia del Espíritu Santo en el trabajo constante que está haciendo a favor de los hijos de Dios. Por eso debe salir de nuestra boca, debe haber en nuestro corazón frutos, porque esos frutos es un regalo de Dios. Debe haber frutos y expresiones de alegría, de expresiones de dar la gloria al Señor, a Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, porque eso es lo que hay, eso es lo que habita en nuestro corazón. El cristiano, hermano y hermana, podemos los cristianos vivir una vida alejada de la verdad de Dios durante algún tiempo. Podemos no tener una vida espiritual en absoluto, vivir como el mundo, porque hay en nosotros todavía carne, y la carne es contraria a Dios. Por eso estamos hablando de la obra de misericordia de Dios en el corazón del creyente, porque cada vez que pecamos, cada vez la gracia viene a nuestras vidas. Porque tenemos que reconocer que ha habido un precio para que eso sea así, un precio enorme en la misma divinidad, en la Trinidad de Dios, en la triunidad de Dios. Porque el mismo Dios, en su Hijo Jesucristo, se hace hombre, se hace igual a nosotros, porque una persona tiene que dar respuesta a ese pecado y a esa maldad de nuestro ser. Él es nuestro hermano. Él es el que se hizo hombre. Él es el que nació en el vientre de una mujer llamada la Virgen María, y digo bien, porque fue un nacimiento virginal, No conocemos las circunstancias o sabemos cosas sobre esto, pero fue ese milagro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, tú, yo, podemos vivir en la mentira y en la verdad al mismo tiempo. Mejor dicho, vivir en nuestra mentira y en nuestra verdad, que es diferente. Pero no nos confiemos demasiado, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. No caigamos en el error de pensar que Dios
nos va a perdonar, que Dios es muy, muy bueno, que tal y que cual, ¿no? Porque nosotros tenemos que dar testimonio de lo que somos. Hay muchos que se llamaron evangélico y que se llamarán evangélico y que se llaman evangélico que no son convertidos. Es natural. Nuestras iglesias están abiertas, pero hay muchos hermanos que no han llegado a ese conocimiento. De ahí que nosotros debamos ponernos en oración unos para con los otros, no olvidando, hermano, que es necesario que haya un cambio radical en la vida de todos nosotros. Cuando lleguen los últimos momentos, estemos persuadidos de que por la gracia de Dios tendremos esa certeza. Y no solamente en el lecho de muerte, sino en situaciones que quizá tú o como yo la hemos sufrido, donde hemos visto el brazo de Dios con nosotros en situaciones difíciles de nuestra vida. El Señor es contundente. Nos gustaría escuchar un sermón diferente también, porque somos carne, pero debemos y estamos en la iglesia para escuchar palabras de Dios, dichas por Dios en su palabra. Yo estoy repitiendo simplemente el texto. El Señor es contundente, no nos engañemos. ¿Qué dice el Señor? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Si nosotros vivimos conforme a la carne, moriremos. Porque es una forma de hablar nuestro Señor para que nosotros nos demos cuenta cuál es nuestra situación personal ante Dios y ante la Iglesia y ante el mundo. El Señor es contundente, no debemos engañarnos. Dice en su palabra el apóstol San Pablo a la iglesia de Roma: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Le está hablando a creyentes. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser convertido, un hijo de Dios. Y dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu, fijaos bien, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Palabra de Dios. Por eso necesitamos de la predicación. Por eso necesitamos también de la oración. Por eso necesitamos también, hermano y hermana, vivir la verdad de Dios en nuestras vidas y no confiar en nosotros mismos, sino confiar en el Señor. Por eso dice el Señor en este pasaje, porque Él es un ejemplo de esas buenas obras a las cuales nosotros estamos refiriéndonos. Pero, dice la Escritura, pero Jesús les dijo a sus discípulos, al pueblo, Él les dijo: por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de vosotros. ¿Por cuál de ellas me vais a apedrear? Cuando quisieron apedrearlo allá, cuando salía de la sinagoga. El Hijo de Dios es hecho en buenas obras, para que, como por ese testimonio de buenas obras, aunque nuestras mejores obras, incluso la del convertido, sea grandes obras,
son para Dios también como trapo de inmundicia, porque siempre son dentro de lo que somos, dentro de la carne siempre puede haber algo en el cual nosotros nos alegremos, mira lo que estoy haciendo. No. Jesús le dijo, repito, es importante, por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de vosotros, ¿por cuál de ellas me vais a apedrear? Esa es la realidad. Eso es lo que nosotros podemos esperar del mundo de nuestros días. Las buenas obras son agradables para el Señor. ¿Por qué? Porque las buenas obras forman parte de ese hacer constante del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Son agradables para el Señor, porque es agradable que personas como nosotros, que no hemos llegado a la santificación final, sino que estamos aquí en esta tierra para ir llenándonos de Cristo, para ir avanzando en la santificación, para que el día que tengamos que estar ante la presencia de Dios no tengamos de qué avergonzarnos. Las buenas obras son agradables para el Señor, porque ellas, junto a la fe, obran justicia, mientras que en el corazón de los inconversos es donde, incluso con buenas obras, hay buenas personas fuera de aquí, mejores que nosotros humanamente hablando. Dice el Señor en su palabra, en el libro de Eclesiastés, algo que no debemos olvidar, que Dios, el Señor, nos pedirá cuentas de cada uno de nuestros actos, sean buenos o sean malos. Y aunque lo hayamos hecho en secreto, dice la palabra de Dios, como digo en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. El Señor es contundente y no debemos engañarnos. No podemos predicar cosas bonitas, que también, ¿por qué no? Pero debemos de vez en cuando hacer un alto en nuestro camino y mirarnos tal como somos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Verdad? En cuanto a nuestra familia, a aquellas personas que más queremos, en cuanto a nuestros hijos, en cuanto a nuestros vecinos, en cuanto a nuestro pueblo o ciudad, en cuanto a nuestra propia fe. Dios no puede ser burlado. Ese es el mensaje. Porque, repito nuevamente, esto, ¿no?, de que no nos confiemos, porque Dios no puede ser burlado, porque Dios conoce tu corazón y mi corazón. No olvidemos, dice el Señor, a través de la primera epístola del apóstol de Timoteo, la primera de Timoteo, capítulo a Timoteo, de San Pablo, capítulo 2, versículo 10, sino con buenas obras, como deben hacerlo las mujeres que se han consagrado al Señor. Aquí está hablando, primeramente hemos hablado en la primera parte de todos nosotros. Ahora el Señor nos habla a través de su palabra aquí en primera de Timoteo 2:10, también de buenas obras, que nuestras mujeres, nuestras hermanas deben hacer buenas obras. Nosotros también, como veremos después. Y mucho más de aquellas que se han consagrado al Señor. Es triste que en nuestros días haya muchas hermanas con dones para el servicio y no puedan o no sean animadas a servir a Cristo y a su Iglesia. Es importante la labor de la mujer, siempre lo fue, desde el principio hasta nuestros días, porque es un ser
mucho más completo en el sentido espiritual que el hombre. ¿Y cuántos dones no se han tirado por la alcantarilla del menosprecio a la mujer en la iglesia del Señor? En la primera iglesia había diaconisas, mujeres que se dedicaban a ayudar a los obreros, a la iglesia, hacían la comida, limpiaban, ayudaban a los enfermos, visitaban a los enfermos, a las hermanas de mayor edad. Hubo alrededor de Jesús y de los discípulos mujeres. Conocemos esas mujeres. Y no solamente él, sino los discípulos, como digo, se beneficiaron del ministerio de sus hermanas. Para la iglesia es muy importante el ministerio de la mujer. No hay hoy en nuestras iglesias prácticamente diaconisas, pero son necesarias. Son necesarias. Pero no solamente la mujer debe ser diaconisa en su iglesia, sino en su familia lo es, de una manera muy especial. Y como cristianas tienen que ir más allá, mucho más allá, ¿verdad? Mucho más allá. Porque a través de la mujer viene la fe, también en el hombre. Pero la mujer tiene una capacidad especial. Tiene una relación muy especial con Dios. La tuvieron con Jesús. Todos los discípulos se marcharon, se escondieron en el Calvario, pero allí había mujeres. ¿Quiénes habían en el sepulcro? Los discípulos no, estaban en el aposento alto, temerosos. Habían mujeres allá en el sepulcro que quisieron limpiar la tumba. No sé cómo, porque estaba cerrada con una fuerte piedra, pero allí estaban. ¿Y dónde están las historias bíblicas donde una mujer se tiene que poner al frente de los ejércitos de Israel y de Judá? Porque no había hombres que tuvieran el valor suficiente. Creo que fue Rebeca, me parece recordar. Débora, perdón. Son tan necesarias en nuestras vidas, en la vida de la familia, en la vida de nuestra iglesia. Muchas de ellas no hicieron historia. Tenemos toda la historia sagrada llena de hombres. Alguna que otra mujer, poquitas, muy pocas, se puede contar con esta mano, las que realzaron y fueron grandes mujeres, y otras muchas que lo fueron, pero no se conocieron. Eran mujeres que por medio de su testimonio llegaron a conseguir la conversión de sus maridos o sus hijos. Nosotros hoy en día estamos en decadencia, todos nosotros, hombres y mujeres. Si no llegamos a nuestros hijos, ¿cómo vamos a llegar al mundo? La Iglesia está viviendo en un momento dulce, humanamente hablando, no espiritual. Salimos contentos de nuestras iglesias cuando hay muchos cánticos, cuando hay mucha alegría. Pero en la vida espiritual hay mucho dolor. Mucho dolor. Que debemos, de alguna manera, interceder por ese dolor de nuestros hermanos y de nuestras hermanas y de nuestras familias principalmente. En el transcurso de la iglesia bíblica, estas mujeres para muchos no hicieron historia, pero hay muchas más mujeres que hombres registradas en el corazón de Dios. Se unieron, como dije, en matrimonio, pero fueron no solamente para sus esposos y sus hijos y su familia, sino también fueron algo importantísimo para el ministerio de la Iglesia. Porque sin ellas la Iglesia hubiera ya desaparecido. Siempre en el anonimato, siempre sirviendo a Jesús.
Pero no creáis que estoy hablando de la época de Jesús, estoy hablando de toda la historia de la Iglesia. Siempre en el anonimato, siempre sirviendo a Jesús o a la Iglesia de Jesús, que es una forma maravillosa de servir a Jesús, siguiendo a sus maridos. En aquella historia de inmigración y de huida y de persecución, ellas eran el soporte. Repito, y no me cansaré en esta mañana, confortando a sus hermanas, sin esperar por ello ni tan siquiera una sonrisa. ¿Por qué? Porque eran obras no de la carne, sino obras del Espíritu Santo, porque necesitaba en la Iglesia en aquellos momentos ese ministerio. Los ministros, los pastores, los ancianos, todos aquellos que están en el ministerio, debería esas mujeres, para ellos, para nosotros, un ejemplo. Un ejemplo. Y no solamente para estos, sino también para los jóvenes. Una referencia para jóvenes, tanto chicas como chicos. Pero ¿cómo damos nosotros el testimonio? Vivimos un momento difícil. ¿Qué pregunta podemos nosotros hacerle a Dios? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y quizá tú lo comprenderías, como yo me he hecho esta pregunta muchas veces. ¿Por qué? Porque Juan no está a la altura. No está a la altura que deberíamos estar, o que debería de estar, hablo de mí. No está a la altura. Habrá cosas en mi vida que sí, pero vivimos tiempos para entender estas verdades, para ponerlas dentro de nuestra vida, para poder ir poco a poco santificándonos. Por eso debemos, hermano y hermana, hacer lo que el Señor pide en su palabra. Leer, aunque sea un versículo cada día, y seguro ese versículo te dirá cosas a tu vida y a tu corazón y a tu familia. Quiera el Señor ayudarnos en esa tarea. Amén.